Cuando pienso en la historia de Sara y Emilia, siempre me viene a la cabeza cómo la vida puede cambiar de un día para otro, incluso para quienes creen estar viviendo una rutina tranquila. Sara tenía 44 años. Era profesora en una escuela pública y llevaba más de 2 décadas casada con Marcos. Juntos, construyeron una vida modesta pero estable y se dedicaron por completo a su única hija, Emilia, que acababa de cumplir 12 años. Eran una familia común, de esas que hacen las compras del supermercado. Los sábados viajan para visitar a parientes en vacaciones y guardan monedas en la alcancía de la hija para el futuro. Hasta que, una mañana de jueves, la estabilidad de Sara fue brutalmente arrancada cuando Marcos, aparentemente tranquilo, entró en la casa, hizo sus maletas en silencio y la sorprendió con una petición fría y directa. Quería que ella transfiriera todo el dinero de las cuentas conjuntas a su cuenta personal, incluido el fondo universitario de Emilia. Confusa y sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, Sara intentó argumentar, pero Marcos no le dejó espacio para preguntas. Solo dijo que era mejor así y se fue, dejando tras de sí un silencio pesado y muchos porqués. En estado de shock, Sara corrió hacia la computadora, decidida a entender lo que estaba pasando. Al acceder a la banca en línea, la angustia se transformó en desesperación. Todas las cuentas estaban vacías, ahorros, fondo universitario, incluso la cuenta corriente, todo reducido a ceros. Más aún, notó movimientos extraños, préstamos a su nombre y hasta al de Emilia, operaciones que jamás habría autorizado. En ese instante, Sara comprendió que no solo enfrentaba una traición conyugal, sino la destrucción completa de todo lo que conocía como seguridad. En los primeros días, Sara apenas podía respirar. La casa, antes llena de pequeñas discusiones y risas, ahora parecía hueca. Intentó actuar en modo automático. Levantarse temprano, preparar el café, ocultar la tristeza de Emilia. Pero pronto quedó claro que la hija se daba cuenta de todo. Emilia pasaba largos minutos mirando la pantalla del móvil, el rostro inexpresivo, los ojos fijos. Cuando Sara intentaba conversar, la niña respondía poco, prefiriendo encerrarse en su cuarto y pasar horas en la computadora. Había una distancia allí, una madurez forzada que Sara no lograba alcanzar, y eso le asustaba casi tanto como la ruina financiera. Quería proteger a la hija de la verdad, pero la verdad era imposible de disfrazar. Cuentas bloqueadas, llamadas del banco, cobros inesperados, la ausencia definitiva del padre. El miedo de no poder pagar las cuentas, de perder el apartamento alquilado, de no poder comprar material escolar para el próximo año. Sara lloraba sola, encerrada en el baño, ahogada por el sentimiento de impotencia y vergüenza. Se sentía responsable por no haber visto las señales antes, por haber confiado ciegamente en Marcos y por no saber cómo salvar lo poco que quedaba. Fue Emilia quien rompió el silencio. Una noche en que Sara intentaba en vano forzar una sonrisa frente a una cena sencilla. «Mamá, yo sé lo que hizo papá», dijo, con una voz que no parecía de una niña de 12 años. Sara se congeló. Intentó negarlo, pero Emilia fue directa. Contó que, semanas antes, había encontrado mensajes sospechosos en el móvil de Marcos, intercambiados con una mujer llamada Rebeca. No era solo una traición amorosa. Rebeca era contadora y ayudaba a Marcos a mover dinero de clientes, transfiriendo valores a cuentas a nombre de terceros y usando sin escrúpulos los datos de Sara y de la propia hija en esquemas de fraude. Emilia explicó que venía observando el comportamiento del padre, recolectando información, guardando conversaciones, reuniendo todo en carpetas protegidas por contraseña. Era mucha información para procesar de una vez,
Pero para Sara, el mayor impacto fue darse cuenta de que, aún intentando ocultar el sufrimiento a la hija, Emilia no solo estaba al tanto, sino que iba un paso adelante de los acontecimientos. Allí, Sara entendió que no podía fingir más fortaleza. Tendría que confiar en la hija y enfrentar la tormenta de frente, juntas. La confesión de Emilia cambió el rumbo de las cosas. Sara, aún aturdida, sintió una mezcla de orgullo y culpa al oír de su propia hija, con claridad y coraje, los detalles de lo que estaba sucediendo. Emilia reveló que había pasado días y noches investigando sobre crímenes financieros, estudiando tutoriales de protección de datos y seguridad digital. Descubrió brechas, rastreó transacciones, imprimió extractos y guardó copias de todo, actuando casi como una investigadora profesional. «No quería preocuparte, mamá, pero pensé que tenías que saberlo», dijo Emilia con una serenidad impresionante para su edad. Detalló cómo, sola, logró bloquear algunos intentos de préstamos hechos a nombre de Sara, contactando al banco por correo y simulando ser su madre para evitar nuevas pérdidas. Mientras Sara se veía consumida por el miedo, Emilia, aun con el corazón roto, ya había asumido una postura de acción. A partir de ese día, madre e hija comenzaron a trabajar en silencio, lado a lado. Sara empezó a reunir toda la documentación posible, contratos antiguos, comprobantes, registros de movimientos bancarios, correos y hasta mensajes de WhatsApp que Emilia había conseguido guardar. Fueron noches largas, sin dormir, revisando cada detalle en busca de una salida, mientras intentaba mantener una apariencia normal ante los vecinos y colegas de trabajo. Sara notó que, a pesar de todo el dolor, Emilia encontraba una especie de propósito en el desafío. Enseñaba a la madre nociones básicas de informática, mostraba cómo proteger contraseñas, actualizar sistemas, denunciar intentos de fraude. Era como si esa niña estuviera convirtiéndose rápidamente en adulta, forzada por las circunstancias. Incluso en medio del caos, surgía entre ellas una nueva relación de confianza, no solo de madre e hija, sino de socias unidas por el deseo de sobrevivir y, quién sabe, vencer esa injusticia. Fue en ese clima de complicidad silenciosa que Emilia decidió ir más allá. Con sus habilidades autodidactas en informática, comenzó a acceder a plataformas públicas y privadas para buscar rastros digitales dejados por Marcos y Rebeca. Descubrió que parte del dinero había sido transferido a cuentas en paraísos fiscales y que los datos de Sara y los suyos eran usados para intentar abrir nuevas líneas de crédito y posibilitar la compra de un inmueble en Costa Rica. Emilia, que hasta entonces solo conocía bases de datos por videos y foros en Internet, aprendió a usar sistemas de denuncia anónima y cifrado. Empezó a enviar dosieres completos a autoridades financieras, siempre protegiéndose tras perfiles falsos y VPNs, detallando todo el recorrido del dinero, adjuntando documentos y capturas de pantalla. Al mismo tiempo, denunció a Rebeca ante el órgano regulador de contabilidad y envió pruebas a la empresa donde ella trabajaba, exponiendo su participación en fraudes y manipulación de activos de clientes. Mientras tanto, Sara intentaba mantener el equilibrio emocional. Había noches en que la culpa la consumía por sentir que quien debía proteger a la hija era ella, no al revés. Pero Emilia parecía crecer ante cada obstáculo, enseñando a la madre a lidiar con sistemas de seguridad, orientando cómo responder a correos de cobro, ayudando a bloquear tarjetas y notificando a las instituciones sobre el robo de identidad. El apartamento, que antes era escenario de recuerdos felices, ahora estaba lleno de post-its, papeles esparcidos por la mesa y una rutina extenuante de llamadas telefónicas, correos y trámites. Pero, en medio del cansancio, algo cambiaba entre madre e hija.
Sara veía en Emilia una fuerza sorprendente y empezaba poco a poco a confiar de nuevo en sí misma, reconstruyendo su autoestima a partir del coraje y la competencia que presenciaba todos los días. Con cada pequeña victoria, un bloqueo de préstamo, un correo de respuesta positiva, una nueva pista descubierta, celebraban juntas, aunque discretamente, la posibilidad de un nuevo comienzo. El esfuerzo de Emilia pronto empezó a mostrar resultados concretos. Poco después de las denuncias anónimas, Rebeca fue llamada por la dirección de la empresa para dar explicaciones. Esa misma semana, perdió el trabajo y su nombre apareció en grupos de alerta financiera, haciendo que los clientes retiraran rápidamente inversiones y recurrieran a la policía. Paralelamente, las cuentas usadas por Marcos para ocultar dinero comenzaron a ser monitoreadas por organismos de control, y las transacciones fueron congeladas por sospecha de lavado de dinero. Emilia, atenta, seguía cada novedad en tiempo real, informando a la madre con una calma que sorprendía incluso a los abogados que empezaron a asesorarlas. Sara, aunque aún golpeada, sintió alivio al notar que el caos financiero comenzaba a perder fuerza. Quedaba mucha burocracia y dolor por delante, pero, al menos, ya no estaban completamente indefensas. Marcos, por su parte, fue rápidamente acorralado por las consecuencias de sus propios actos. Sin acceso a los recursos que creía seguros, se vio impedido de seguir con los planes de huida a Costa Rica. Sus intentos de mover dinero o vender activos fueron bloqueados. Correos empezaron a llegar de bancos, clientes e incluso autoridades solicitando explicaciones. La reputación que había tardado años en construir se destruyó en pocos días. Al notar que Rebeca había desaparecido y que nadie más respondía a sus llamadas, intentó desesperadamente reconectarse con Sara. Fue Emilia quien atendió la mayoría de esos intentos, optando por mantener la distancia y responder solo de manera breve y protocolaria. En cada llamada del padre, la niña mostraba una frialdad inusual, dejando claro que él tendría que enfrentar solo las consecuencias de lo que había hecho. Para Sara, ver a la hija actuar así era doloroso, pero también un recordatorio de que esa era una nueva etapa, donde la protección venía del enfrentamiento y ya no del silencio. En el punto álgido de las investigaciones, Emilia se dio cuenta de que era necesario actuar aún más rápido para proteger lo que quedaba del patrimonio y de su identidad. Consiguió, con ayuda de foros especializados, enviar solicitudes directas a los organismos de protección de crédito, bloqueando preventivamente cualquier nuevo préstamo o apertura de cuentas a sus nombres. También orientó a la madre sobre cómo responder formalmente a los bancos, detallando la estafa sufrida y adjuntando pruebas digitales recopiladas a lo largo de las semanas. Fueron días de tensión, pero poco a poco las barreras legales comenzaron a funcionar. Las deudas fueron suspendidas, los procesos de fraude fueron reconocidos oficialmente y las notificaciones de bloqueo llegaron antes de que se produjeran más daños. Para Sara, ese proceso fue extenuante. Muchas noches sin dormir, idas y vueltas a comisarías y registros, contando la misma historia a empleados escépticos, pero con cada victoria, la confianza en su propia fuerza y, sobre todo, en la inteligencia de la hija, aumentaba. Emilia tampoco quiso detenerse ahí, sintiendo que todo lo que habían aprendido podía ayudar a otras personas. Comenzó a escribir pequeños textos explicando cómo identificar señales de fraude, proteger contraseñas y denunciar estafas virtuales. Al principio, eran solo anotaciones en un cuaderno, pero pronto surgieron grupos de apoyo en línea interesados en saber más. Animada por mensajes de desconocidos que atravesaban situaciones parecidas, Emilia
transformó sus consejos en guías detalladas y empezó a ofrecer asesorías gratuitas por Internet. Sara, poco a poco, fue recuperando la esperanza, notando que esa pesadilla se había transformado en una misión. Juntas, empezaron a participar en lives y foros sobre protección digital, convirtiéndose en referencia en el tema. Más allá del dolor de la traición y de las pérdidas financieras, madre e hija sintieron que habían rescatado algo aún más valioso: la capacidad de reinventarse, ayudar al prójimo y, sobre todo, volver a creer en sí mismas. El impacto del trabajo de Emilia se propagó rápidamente. En pocos meses, sus guías prácticas circulaban en grupos de redes sociales, escuelas e incluso empresas, ayudando a cientos de familias a identificar fraudes y evitar pérdidas similares. Recibía diariamente relatos de personas que, gracias a sus orientaciones, lograron actuar antes de que el fraude se consumara o recuperar parte del dinero perdido. Sara seguía todo con orgullo, notando que la hija, antes tan reservada y marcada por el sufrimiento precoz, ahora se convertía en una joven admirada por muchos. Al ver a Emilia organizar charlas en línea y grabar vídeos explicativos, se sentía fortalecida por la certeza de que, pese a todas las pérdidas, estaban reconstruyendo una historia a partir del dolor. El apartamento, aún modesto y con marcas de las dificultades recientes, ahora era también escenario de aprendizaje, intercambios y esperanza renovada. Al mismo tiempo, la relación entre madre e hija ganaba matices más profundos. Sara pasó a confiar más en Emilia, no solo como hija, sino como socia de vida. Aprendieron a dividir tareas, compartir angustias y celebrar pequeños logros, creando un ambiente de diálogo y respeto mutuo. Emilia, aún joven, se convirtió en referencia no solo para la madre, sino para una comunidad creciente de personas que buscaban ayuda ante fraudes. Esa red de apoyo, construida a partir de experiencias dolorosas, sirvió para reforzar el sentimiento de pertenencia y utilidad que ambas habían perdido con la traición de Marcos. Para Sara, ver a la hija transformar el sufrimiento en servicio al prójimo era, sobre todo, una lección de resiliencia, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para volver a empezar y florecer. Con el paso del tiempo, Sara se dio cuenta de que necesitaba buscar ayuda emocional para afrontar los traumas. Acudió a un grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero, donde pudo compartir su experiencia sin temor al juicio. Allí, escuchó relatos similares, sintió empatía por otras mujeres y poco a poco fue comprendiendo que la culpa que sentía no era solo suya. Muchas caían en trampas de confianza y apariencias. Ese intercambio de vivencias ayudó a Sara a reconstruir su autoestima, además de inspirarla a involucrarse en proyectos sociales ligados a la educación financiera para mujeres. Paralelamente, buscó terapia para ella y para Emilia, reconociendo la importancia de cuidar las heridas invisibles que había dejado la estafa. Con cada sesión, madre e hija se acercaban más, aprendiendo a resignificar el pasado sin negar el dolor, pero eligiendo seguir adelante con dignidad. La trayectoria de Emilia, por su parte, seguía sorprendiendo. Además de las asesorías y guías en línea, fue invitada a participar en proyectos educativos en escuelas, dando charlas sobre protección de datos y ciudadanía digital. Con desenvoltura y sensibilidad, explicaba a otros jóvenes la importancia de cuidar su propia seguridad y la de la familia, trayendo ejemplos reales de lo vivido junto a su madre. Profesores, padres y alumnos veían en Emilia un ejemplo raro de madurez y coraje, capaz de inspirar cambios concretos. Para Sara, acompañar el crecimiento de la hija, tanto en lo personal como en lo colectivo, era un bálsamo, una confirmación de que pese a los traumas,
El futuro aún podía construirse con esperanza, fuerza y verdad. La historia de ambas ya no trataba solo de pérdidas, sino de superación, reconstrucción y legado para muchos otros que vinieron después. El punto de inflexión definitivo en la vida de Sara y Emilia llegó cuando recibieron, meses después del inicio de la crisis, la noticia de que los principales organismos de control habían reconocido oficialmente el fraude de identidad. Las deudas, que amenazaban con consumir lo poco que quedaba, fueron canceladas, los préstamos suspendidos y ambas pudieron respirar aliviadas al saber que, finalmente, se estaba haciendo justicia. No fue un proceso fácil. Hubo recursos, entrevistas en comisarías e incluso intentos de intimidación por parte de personas relacionadas con Marcos. Sin embargo, madre e hija aprendieron en ese camino a fortalecerse juntas y buscar apoyo siempre que fuera necesario. El miedo, antes constante, dio paso a una sensación de conquista, de que habían vencido algo que parecía imposible de superar al principio. Sara encontró fuerzas para retomar proyectos personales, volvió a estudiar y consiguió un nuevo empleo, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, dueña de su propio destino. Emilia, ahora reconocida como referente nacional en prevención de fraudes, recibió invitaciones para participar en programas de televisión, escribir artículos e incluso colaborar con proyectos de ley sobre protección digital para menores de edad. Aunque mantenía la humildad y discreción que siempre la caracterizaron, sabía que su trabajo tenía un impacto real en la vida de las personas. Aprovechaba cada oportunidad para recordar que su historia era, ante todo, sobre resiliencia familiar y solidaridad. En casa, mantenía una rutina sencilla junto a la madre, celebrando pequeños logros, estudiando y dedicándose a ayudar a quien lo necesitara. Juntas, madre e hija, construyeron no solo una nueva vida, sino un legado de coraje y protección para otras familias, demostrando que, incluso ante las mayores adversidades, es posible transformar el dolor en esperanza y crear caminos de renovación. Con el paso de los meses, la estabilidad finalmente se volvió una realidad palpable para Sara y Emilia. El apartamento, que antes era sinónimo de desamparo, ahora estaba impregnado de una atmósfera de tranquilidad y confianza. Las cuentas estaban organizadas, las deudas saldadas, y ambas aprendieron a administrar mejor sus finanzas, cuidando de no volver a ser sorprendidas. Sara, al retomar la rutina de trabajo y estudios, recuperó el placer por pequeños rituales, preparar la cena junto a Emilia, organizar la casa los domingos, planear nuevas metas para el futuro. Sentía orgullo al ver a la hija madurar con equilibrio, sin perder la ligereza propia de la juventud. Emilia, a pesar de toda la madurez forzada por las circunstancias, se permitió vivir como adolescente, salir con amigas, dedicarse a pasatiempos y recuperar la sonrisa fácil de antes. El trauma, aunque presente, ya no definía quiénes eran. El reencuentro con antiguos amigos y familiares trajo aún más consuelo a la vida de ambas. Personas que antes se habían alejado por no saber cómo afrontar la delicada situación, comenzaron a buscar a Sara y Emilia en busca de consejos y apoyo. Ese intercambio, hecho sin resentimientos ni rencores, fortaleció aún más el lazo entre madre e hija, además de crear una red de apoyo que perduró. Emilia se convirtió en referencia no solo en foros virtuales, sino también en la comunidad local, siendo invitada a hablar en reuniones, grupos de padres y charlas en escuelas. Su historia se convirtió en inspiración y advertencia para otras familias, que empezaron a mirar con más atención sus propias finanzas y relaciones. Para Sara, la mayor victoria fue notar que, a pesar del pasado doloroso, habían conseguido crear un nuevo significado para sus vidas. Un significado basado en la verdad, la confianza y
la generosidad, donde lo que importaba era la capacidad de volver a empezar, no lo que se había perdido. Con el tiempo, Sara también logró retomar el contacto con colegas y exalumnos, siendo invitada a participar en iniciativas sobre educación financiera en las escuelas públicas donde había enseñado. Se sentía realizada al compartir su experiencia, no solo como víctima de una estafa, sino como alguien que supo reinventarse y proteger a su familia. Junto a Emilia, empezó a colaborar con ONG y proyectos de inclusión digital, ayudando a mujeres y jóvenes a reconocer señales de abuso financiero y fortalecer su autonomía. Para ella, cada nueva historia escuchada era un recordatorio de que nadie está inmune a grandes decepciones, pero todos pueden elegir cómo reaccionar y transformar el dolor en aprendizaje. El reconocimiento que recibió de la comunidad e incluso de la prensa local nunca le hizo perder la humildad. Sara sabía que la mayor conquista era, de hecho, la paz interior, conquistada en el día a día. Emilia, por su parte, a pesar de la notoriedad, procuraba equilibrar la vida pública con momentos de privacidad y ligereza junto a la madre. Aprendió a lidiar con entrevistas, invitaciones y mensajes de agradecimiento, pero nunca perdió de vista sus propias necesidades de adolescente. Hizo nuevas amistades, se dedicó a deportes y pasatiempos y volvió a soñar con el futuro. Planeaba estudiar informática y quizá crear su propia plataforma de consultoría para jóvenes, víctimas de fraude digital. Sara apoyaba cada paso de la hija, orgullosa de verla madurar sin perder la sensibilidad. En casa, celebraban pequeños logros diarios, un mensaje de agradecimiento recibido, una duda resuelta en un grupo de apoyo, una noche tranquila viendo una película, saboreando la simplicidad que durante mucho tiempo pareció imposible. El miedo del pasado ya no tenía el mismo peso. Ahora había espacio para la alegría genuina, los planes y la esperanza. La última gran lección de este proceso fue entender que la superación no se trata solo de que se haga justicia o de recuperar lo perdido, sino de la capacidad de resignificar el propio camino. Para Sara, ese aprendizaje fue conquistado día tras día, enfrentando recuerdos difíciles y celebrando cada avance, por pequeño que fuera. Aprendió a no exigirse perfección y a perdonar sus propias fragilidades. Entendió que no era culpable de la estafa, ni tampoco por no haber visto antes las señales, y que ser víctima de una traición tan profunda no la definía como persona. Esa liberación permitió que Sara se abriera nuevamente al mundo, construyendo nuevos vínculos, recuperando la autoestima y enseñando, por ejemplo, que la prevención y el diálogo en familia son tan importantes como el coraje de denunciar. Emilia, cada vez más madura, comenzó a ver su trayectoria no como una carga, sino como una fuente de fortaleza. El sentimiento de responsabilidad extrema que llevó al principio se dio paso a una visión más equilibrada sobre su papel en la vida de la madre y de los demás. Reconoció que, aunque su actuación fue fundamental para impedir el colapso de la familia, ella también necesitaba cuidado, afecto y espacio para equivocarse. Así, procuró mantener una rutina saludable, reservar tiempo para el ocio, los viajes y los amigos. Juntas, madre e hija, crearon rituales que celebraban no solo lo que conquistaron, sino el camino recorrido. Hacían caminatas en el parque, viajes cortos, registraban logros en un mural casero y, sobre todo, nunca dejaban de conversar sobre miedos, alegrías, dudas y planes. Sabían que, aún con cicatrices, habían construido un vínculo irrompible que las sostendría ante cualquier futuro que viniera. Hoy, mirando hacia atrás, Sara logra ver su propia trayectoria con más compasión y gratitud que dolor. Sabe que las marcas del pasado jamás se borrarán, pero entiende que cuentan una historia de coraje. No solo la suya, sino también la de Emilia. Al lado de la hija,
Redescubrió el valor de la verdadera sociedad, del diálogo abierto y del apoyo mutuo. Se siente capaz de orientar a otras mujeres, de escuchar sin juicio y de enseñar que ningún abismo es definitivo. Sara se convirtió en referencia, incluso para amigas y colegas que antes evitaban hablar de temas delicados, inspirando confianza por donde va. En la escuela, su ejemplo de superación hace que madres, padres y alumnos busquen consejos sobre temas que van más allá del aula. Protección, resiliencia, confianza. Es buscada por profesores para charlas, círculos de conversación y encuentros comunitarios, multiplicando el aprendizaje que surgió del dolor. Emilia, por su parte, guarda consigo no solo el reconocimiento de especialistas e instituciones, sino sobre todo los mensajes de agradecimiento de personas comunes a quienes ayudó. Madres solas, jóvenes en riesgo, familias enteras que lograron evitar fraudes siguiendo sus orientaciones. Poco a poco, aprendió a lidiar con el peso de las expectativas, equilibrando las ganas de ayudar con el cuidado de su propia salud emocional. Descubrió el placer de enseñar y de construir, junto a la madre, una pequeña red de protección para quienes no tienen voz. Aunque los fantasmas del pasado regresen en sueños o conversaciones difíciles, Emilia sabe que está preparada para afrontarlos. Para ambas, la superación nunca fue olvidar lo que pasó, sino aprender a vivir a pesar de ello, con verdad, generosidad y el coraje de no callarse ante las injusticias. Si te inspiró esta historia, dale like y suscríbete para no perderte nuevos relatos.